Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie de televisión Todo por mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro video. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos videos activando las notificaciones. Será lo contrario para Emir, quien se muestra muerto en el tráiler. Emir, cuyas malas acciones se cruzan en su camino, se salvará de la muerte en el último momento. Entonces, ¿cómo sucederá esto? Asiye, Aybike, Wonder y Susan irán a la cárcel. ¿Se divorciarán, engullarán? ¿Cómo será el plan de venganza de Emir? Antes de llegar a las respuestas, quiero que la serie de mis hermanos continúe en la tercera temporada y dure mucho tiempo. Si deseas recibir información y noticias sobre la serie, no olvides suscribirse a mi canal y apoyar nuestro canal comentando. La mejor oportunidad de Emir antes de hundirse en el agua con su vehículo será tener las ventanas del vehículo abiertas. Después de que el agua llene el interior del vehículo, Emir se despertará repentinamente e intentará deshacerse del vehículo. Y, de hecho, Emir nadará fuera del agua con dificultad y llegará a la orilla. Por supuesto, las chicas no podrán verlo salir del agua. Después de todo, Emir, después de deshacerse del agua, tendrá dificultades para llegar a la orilla del agua porque su energía se ha ido y está cansado y lo pasará mal. Este evento dramático para las chicas casi se convertirá en un momento en el que sudarán. Porque los cuatro amigos no verán a Emir escapar del agua en ese momento. Porque el Emir habrá llegado a la orilla desde el otro lado. En otras palabras, Susan, Asiye, Aybike y Wonderful Emir experimentarán el desastre con la idea de que ya se habrán ahogado. Si Susan Emir muere, se sorprenderá al pensar que irá a la cárcel. Porque la segunda experiencia de Susan con un evento tan triste con su automóvil le traerá a la mente las escenas donde murió Kadir y le hará experimentar otro trauma. Por ello, Susan se quitará la ropa e intentará sumergirse en el agua. Como este es un estanque lleno de limo, será problemático entrar al agua, y Susan correrá peligro de ahogarse si salta al agua, y Asiye, Aybike y Wonderful Susan intentarán evitar que entren al agua. Por otro lado, Aybike y Asiye, que superaron el susto, harán una llamada telefónica para pedir ayuda de emergencia. Por supuesto, mientras piden ayuda de emergencia por teléfono, darán información diciendo que nuestro amigo tuvo un accidente y se cayó al lago con su automóvil. En otras palabras, los cuatro amigos ocultarán a los equipos que el incidente fue en realidad cuando Susan golpeó un automóvil. Mientras se desarrollan estos hechos, en realidad Emir habrá escapado de ahogarse en el último momento y estará inconsciente en la orilla del lago en un lugar invisible para las chicas. Al lugar acudirán equipos de emergencia, ambulancia y policía. Como se ve en el tráiler, los buzos intentarán encontrar a Emir, quien se sumergirá en el agua. Mientras tanto, los equipos de policía preguntarán a Asiye, Aybike, Susan y Wonder cómo ocurrió el incidente. Las chicas, por otro lado, intentarán disimular el incidente ocultando la verdad y diciendo mentiras de que fue un accidente. A menos que los buzos puedan sumergirse en el agua y avisar a Emir, los momentos de tristeza, tensión y miedo aumentarán para las niñas. Ya en el tráiler vemos que sí está evaluando la posibilidad de que Emir esté del otro lado con las palabras de que pudo haber sido arrastrado por la corriente. Eventualmente, los equipos encontrarán a Emir en la orilla del lago. Con la ayuda de la grúa, el vehículo será levantado del agua. La razón por la que Emir está envuelto en una manta será en realidad una precaución tomada para calentar su cuerpo frío. Mientras tanto, al final de la competencia de baile con el vehículo de Susan, repentinamente abandona el lugar de la competencia. Doruk, Berk, Ulkan y Omer se preguntarán acerca de Asiye y Aybike. Doruk llamará a Asiye y le hará preguntas como si te fueras de repente, ¿a dónde fuiste? Asiye no hablará sobre lo que le pasó a Emir. Porque Aybike, Susan y Marielux expresarán que deben ocultar lo sucedido. Fuimos al café con las chicas al teléfono con Doruk, y Doruk sentirá la ansiedad en la voz de Asiye, quien inventará una excusa de que volveremos pronto. En la continuación del evento, Emir se mostrará en la ambulancia. Emir, a quien le darán oxígeno en la ambulancia porque está muy sin aliento, se recuperará en poco tiempo. Cuando Emir abra los ojos en el hospital, la policía estará a su cabeza y le preguntarán cómo sucedió el incidente. Probablemente las cuatro novias se entrarán en pánico y rezarán por la recuperación de Emir y no denunciarlas a la policía. Emir lo encubrirá con una mentira como si perdía el control de la dirección y de repente me caía al agua. Por supuesto, Emir hará otro plan traicionero mientras no denuncia a las chicas a la policía. Lo más probable es que las chicas visiten a Emir para recuperarse pronto. Le preguntará al maravilloso Emir y le dirá que no nos denuncia a la policía. Emir dirá que no me quejaré de ti, pero de ahora en adelante harás lo que diga,
de lo contrario diré que intentaste matarme y todos irán a la cárcel. Las 4 novias, que aceptarán desesperadamente la oferta de Mir, intentarán actuar juntas y mantener este secreto a partir de ahora. El extraño comportamiento de las chicas, a las que constantemente se las ve juntas en la universidad, comenzará a despertar las sospechas de Doruk y Berk, entre otros. Entonces, lamentablemente, podemos decir que con Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber y Almohadilla Eseucondiresis Eseucondiresis me comienza un peligro importante para Ulkan y Omer. Porque Mir y Tolga intentarán que todos paguen por ser suspendidos de la escuela por 3 días. Probablemente, Emil le dirá a Tolga lo que experimentó en la primera oportunidad, y los dos amigos comenzarán a usar esta carta de triunfo. Doruk, Berk, Omerio, Ulkan notarán la extrañeza de las chicas y harán preguntas, pero les llevará un tiempo descubrir la verdad. Por supuesto, mientras tanto, la intimidación de Emil a otras chicas con gorjeos se volverá insoportable. En otras palabras, podemos decir que después de los episodios alegres de pareja, comienzan tiempos deprimentes. De hecho, nuestra esperanza de que Ulkan y Wonder vuelvan a ser pareja dependerá del futuro por un tiempo. Por otro lado, relevarán a Asiye y a Ibikeo, Ulkan, quienes pagarán la deuda de Geo con Diresis en Eucondiresis L con las 10.000 liras que ganaron en el concurso de baile. La decisión de Oran de divorciarse de Engul será otra fuente de tristeza en la familia Eren. No importa lo que diga, Engul no podrá convencer a Oran de que no es ella quien destruyó el restaurante de Geo con Diresis en Eucondiresis L, como un pastor mentiroso. Además, también saldrá a la luz el plan diabólico de Geo con Diresis en Eucondiresis L, que parece un ángel bueno. Engul encontrará la bufanda de Geo con Diresis en Eucondiresis L debajo de la almohada en su dormitorio y romperá el apocalipsis. Engul, niños, su padre quiere divorciarse de mí porque detonará la bomba diciendo que me engañó con el rompehogares, Geo con Diresis en Eucondiresis L, en mi cama. Oran no entenderá lo que está pasando al principio, tratará de pasarlo por alto porque Engul está siendo ridículo nuevamente. Sin embargo, recordará que Geo con Diresis en Eucondiresis L vino a la casa cuando no se encontraba bien, y pronto se dio cuenta de que fue Geo con Diresis en Eucondiresis L quien hizo esto. Así, Oran, que se verá sacudido por esta intriga que nunca esperó de Geo con Diresis en Eucondiresis L, vivirá la pesadilla de su vida. Así, la amistad de Oran y Geo con Diresis en Eucondiresis L terminará. Engul y Oran no se divorciarán. Creo que estos eventos probablemente durarán un par de capítulos más. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie Todo por mi familia. Amigos, hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.